Amén. Hoy estoy emocionado de estar en la iglesia. Es mi privilegio. Siempre hago esto cuando estoy enfocado en la presencia del Señor. Me olvido de lo que estoy haciendo. ¿Alguien está conmigo en esto? Y esta mañana es mi privilegio. Día 8 en un ciclo de 30 días. Y siempre que comenzamos el mes, le damos al Señor los primeros frutos de nuestro mes. Hay un principio en las Escrituras de los primeros frutos que dice que lo que haces con los primeros gobierna el resto. Amén. Y es por eso que comenzamos nuestro año con 21 días de ayuno. Nosotros le damos a Dios de los primeros frutos de lo que Él nos da, lo que le pertenece. Y porque creemos honestamente que cualquier cosa que hagamos con esa pieza inicial, esa prioridad, lo que es más significativo o importante para nosotros, lo primero, cuando le damos todo a Él y que a su vez bendice el resto. Y así, esta mañana tengo el privilegio de guiarles en nuestra declaración de generosidad. Normalmente están de pie y acaban de tener este exuberante momento de alabanza y adoración, y sé que algunos de ustedes ya se han acomodado para el mensaje, pero les permitiré permanecer sentados si prometen hacer esto con un poco de pasión hoy. Amén. Y si no pueden hacerlo, los pondré de pie. No sé cuál es la diferencia entre estar sentado y de pie, pero hay algo que sale de ustedes. ¿Están listos para dar nuestra declaración de generosidad? Es bueno verlos hoy. Y quiero que hagamos esto con algo de pasión, con algo de expectativa, que solo creo que Dios es más grande que cualquier cosa que estés enfrentando en cualquier área de tu vida hoy. Amén. Eso fue patético. Creo que Dios es más grande que cualquier cosa que estés enfrentando en tu vida hoy. No estoy seguro de que puedan hacer esto sentados. Ok, entonces tengo que hacerlos creer, pero quiero que digan conmigo, damos con alegría, vamos. Es un acto de adoración, damos en obediencia, traemos a Dios lo que es de Él, damos generosamente, hemos sido bendecidos para hacer una bendición. ¿Creen eso esta mañana? Ahora algunos de ustedes dirán, pastor, no sé por qué hace eso. Te diré por qué lo hago, porque número uno, nunca queremos que nuestro dar sea de naturaleza transaccional y no queremos que sea como pagar la cuenta. Dar es adoración, dar es para el Señor. Amén. Y así, mientras que sí se utiliza para el ministerio y la expansión del reino y todo lo que va involucrado, el evangelio es gratis, pero no es barato. Y hay esta idea por ahí como, bueno, yo preferiría dar a algún tipo de causa desgarradora y triste, pero la realidad es cuando aprendemos que no estamos dando a algo, estamos dando de algo. No necesitamos un proyecto para dar, estamos dando de nuestra relación con el Señor. Estamos dando desde un lugar de alegría, desde un lugar de obediencia, estamos dando desde un lugar de generosidad. Amén. Y por eso creo que es tan importante para nosotros entender que todo lo que sucede en esta sala y es dado con el propósito de extender y construir y hacer que la gente venga a Jesús de la misma manera que tú lo has hecho. Si es que lo has hecho. Amén. Quiero tomar un momento y orar por ustedes en sus finanzas y sus hogares. Y Padre, yo solo oro ahora mismo. Solo pido que una abrumadora sensación de paz comience a apoderarse de tu pueblo. Señor, cuando miramos al mundo y parece que es tan incierto, Señor, tú nunca eres incierto, nunca estás confundido, nunca estás perdido, nunca estás preocupado. Y por eso, Dios, te agradecemos que estás en completo control, que eres soberano, que eres un Dios bueno, que bendice a sus hijos, que ama bendecir a sus hijos. Y por eso, Padre, mientras damos en adoración lo que es tangible, como dijo David, no puedo traer al Señor algo que no me cuesta nada. Señor, venimos con el sacrificio de dar hoy y oramos para que Dios lo use para expandir el reino de Dios, que otros sean traídos a la familia y al reino de Dios a través de nuestro sacrificio de dar. Pero Señor, te ruego que no demos para obtener algo de ti, pero Señor, es el principio que has instituido, que amas bendecir a tu pueblo. Así que Padre, pido bendiciones. Pido por buenos trabajos, mejores trabajos para aquellos que están buscando, que encuentren el trabajo perfecto. Pido para aquellos en sus trabajos que su influencia crezca y que el favor de Dios descanse sobre ellos. Dios, y que tú los bendigas con sabiduría, revelación y conocimiento que ellos necesitan.
Oh Dios, tu favor contigo e incluso con el hombre. Te damos gracias por tu bondad en nuestras vidas y te amamos y te lo damos todo a ti, Jesús. Te damos gracias por ello. Todos dicen amén. Amén, amén. Bueno, me alegro de que estés aquí hoy. Lo hicieron muy bien sentados, así que date una palmadita en la espalda y en la de tu vecino. Hicieron un buen trabajo hoy, ¿verdad? Bueno, esta mañana, si tienen sus Biblias, voy a continuar en nuestra serie Todo está en mi cabeza, la cual comenzamos la semana pasada tratando con el campo de batalla de la mente. Y solo voy a decirles, en estas próximas semanas, creo que las verdades significativas, si pueden captar la revelación de ellas, transformará su madurez, su práctica espiritual y su madurez espiritual. Transformará tu relación con el Señor. Esto podría haber sido un lugar perfecto para decir amén. Es de alguien que tiene una mente renovada y hay un proceso de renovación. Hablamos de esto la semana pasada. Las Escrituras dicen, si alguien está en Cristo, es una nueva criatura y las cosas viejas pasan y todas las cosas se hacen nuevas. Creo totalmente en eso, pero también creo que Dios está en un proceso constante de renovación en nosotros, porque todavía tenemos nuestra naturaleza humana y viejos patrones de pensamiento. ¿Algunos de ustedes todavía tienen viejos patrones de pensamiento? Es cierto para algunos de nosotros. No son antiguos, son nuestros patrones de pensamiento actuales. Incluso pienso todo el tiempo de esa manera, pastor. Sin embargo, creo que Dios está trabajando para transformar y renovar la mentalidad de las personas y dejar atrás el viejo yo. La semana pasada hablamos de la mente depravada, de la guerra mental y de lo que está sucediendo en el mundo actualmente. Aquellos con una mente depravada son los que se niegan a reconocer a Dios. Recuerden en el libro de Romanos capítulo 1 cómo aquellas personas rechazaron reconocer a Dios y decidieron adorar a lo creado en lugar del Creador. Comenzaron a adorarse a sí mismos, sus ideas y las cosas que crearon en lugar de adorar a Dios. Dios, en respuesta a su falta de voluntad de reconocerlo, los entregó a una mente oscurecida y depravada. Hablamos sobre cómo esto lleva a una mente moralmente reprobable. Probablemente estás sentado en la iglesia, no sé si estás lidiando tanto con la mente depravada, aunque puede haber algunas excepciones notables, pero la verdad es que en general no es la mente depravada, porque estás aquí esta mañana en la iglesia y por lo tanto en algún nivel reconociendo a Dios, supongo. Esa es una gran suposición, pero estoy asumiendo bien. Y por lo que hay un nivel por el cual usted dice, bueno, estoy aquí, estoy reconociendo la realidad de que hay un Dios del universo y tal vez usted no ha resuelto todo eso necesariamente. Y si no lo ha hecho, quédese con nosotros. Creo que el Espíritu Santo continuará revelando y renovando su mente en ese sentido. Pero hoy creo que como el Señor me guió, dije esto la semana pasada. Estaba preparando un mensaje sobre el miedo y uno de estos días llegaré al miedo. Pero volví a mi estudio esta semana y dije, bien Señor, ahora toca hablar del miedo, y Él dijo, aún no. Porque hay otra mentalidad sutil que opera dentro de la iglesia, creo que incluso más que la mente depravada, y es la persona de doble ánimo. Doble ánimo, mira a tu vecino y dile que no eres de doble ánimo. ¿Estás de doble ánimo? Hay una diferencia entre el depravado y el de doble ánimo. El de doble ánimo lo vemos en las Escrituras. Santiago realmente crea esta frase. Pero antes de que lleguemos allí, quiero que veamos lo que Pablo nos dice en su palabra. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Alguien diga transformado. ¿Cómo voy a ser transformado, pastor? Voy a ser transformado por la renovación de mi mente. Bueno, yo pensé que fui salvado y eso me transformó. No, fuiste salvado y eso te salvó. Fuiste salvado y eso te redimió y te restauró y recibes perdón. Este proceso algunos lo llamarían santificación, una renovación de tu mente y que por la prueba puedas discernir cuál es la voluntad de Dios. ¿Alguien quiere saber la voluntad de Dios para tu vida? Necesitas una mente renovada para conocer la voluntad de Dios, qué es bueno, qué es aceptable y qué es perfecto. Pablo parece indicar a través de la inspiración del Espíritu Santo que hay algunos patrones de pensamiento que son incompatibles con seguir a Jesús. Lo diremos de nuevo.
Creo que lo que el mundo ha intentado hacer es apropiarse de cada patrón de pensamiento para seguir a Jesús. Y según Pablo, eso no es realmente cierto. Algunos patrones de pensamiento son incompatibles con seguir a Jesús en ciertos momentos. No digo que no los enfrentarás o sentirás empatía por ellos, pero te digo que en algún momento esos patrones de pensamiento deberán someterse al señorío de Jesucristo. Así es como reconocemos a Dios. Permíteme darte un ejemplo. Perdonar o no perdonar es un patrón de pensamiento incompatible con seguir a Jesús. No puedo seguir a Jesús y no estar dispuesto a perdonar. Amén. Entonces, ¿qué lo haría, pastor? ¿Quién eres tú para decir eso? Bueno, no soy yo quien lo dice. Es la palabra de Dios que nos dice que si no estás dispuesto a perdonar a tu hermano, entonces estás reteniendo el perdón de Dios para tu vida. Así que entendemos que hay algunos patrones de pensamiento que son incompatibles. Yo diría que los patrones de pensamiento de dar y tomar, ves, el mundo no entiende el concepto de dar y van a tratar de hacerlo ver sobre cosas que no son. Van a tratar de, la iglesia solo quiere su dinero. No, ese no es el problema. El problema es que nací siendo un tomador. Ya sabes, eso es cierto. Pero cuando nací de nuevo, nací para convertirme en un dador. Y por lo tanto es incompatible pensar que voy a vivir un estilo de vida egoísta y egocéntrico y seguir a Jesús. ¿Están todos conmigo? Temas como la sexualidad. Hay procesos de pensamiento y ha sido realmente de la iglesia. Nuestro énfasis ha sido venir en contra y pensar en homosexualidad y cosas así. Pero voy a decir, cualquier sexualidad que está fuera del plan de Dios, se vuelve incompatible vivir de esa manera y seguir a Jesús. Hetero, homo, lo que sea, ¿me están escuchando? Porque nos da un tipo de ética sexual bíblica ortodoxa a la que Él nos llama. No estoy diciendo que no lucharás o no tropezarás. Por eso hay perdón y por eso hay arrepentimiento. Pero te digo que en este mundo, lo que el mundo intentará hacer es apropiarse de cada idea y hacerla aceptable. Y Pablo dice esto: tú necesitas ser transformado, no conformado. Alguien diga amén. Y entonces, ¿qué pasa? Y sé lo difícil que es esto, porque cuando alguien empieza a ir en contra de tu proceso de pensamiento, te va a provocar y te va a molestar. Me doy cuenta y sé que algunos se frustrarán conmigo y dejarán que eso les agobie. Lo único que les digo es que lo acepten. Me encanta lo que dice Pablo. Si no están de acuerdo, acérquense al Señor y Él les mostrará. Lo leí la semana pasada. Y así como miramos a los de la mente depravada, esas ideas depravadas deben venir bajo. Pero también hay algunos pensamientos de doble ánimo que deben caer ahora. Esto es donde creo que la iglesia probablemente lucha más que con una mente depravada, es en una mente indecisa. Si tienes tu Biblia, quiero que vayas a Santiago capítulo 1, versículo 5. El libro de Santiago se pensaba que era probablemente la primera carta. No era necesariamente un libro en sus orígenes, fue más una carta que se convirtió en un libro en nuestro idioma. El texto fue escrito para los judíos dispersos que se habían convertido en cristianos aproximadamente 70 años después de Cristo. Esto significa que si conoces la historia, los romanos habían entrado y destruido Jerusalén junto con Jesús y sus discípulos. Lo estaba leyendo en mis devocionales. Todos los presentes miraban los edificios diciendo: son edificios hermosos. Jesús respondió diciendo que llegará un día en el que no quedará piedra sobre piedra, todo será derribado. Pero Jesús, en su momento profético, añadió que en 3 días volvería a reconstruirlo. Él no se refería al templo físico, sino a sí mismo, a su resurrección. Sin embargo, profetizó que llegaría un día en el que todo sería destruido, incluso las piedras. Es interesante porque si conocemos cómo los imperios solían actuar cuando conquistaban una ciudad, no destruían el lugar sagrado, que es relevante para nuestra reciente conversación acerca de las Escrituras. En lugar de eso, lo adoptaban y lo asimilaban a su propio culto.
No la derribarían, lo harían suyo para poder ir. Sí, ese es tu templo para el Dios de la Biblia, Yahweh. Bueno, vamos a hacerlo para nuestro Dios. Ya sabes César y ya sabes el Ra o quien quiera que sea, cualquier dios demoníaco ocioso. Ellos simplemente lo asumirían porque lo consideraban un lugar santo también. No solo tu santo para tu Dios, sino también tu santo para sus dioses. Cuando los romanos llegaron en la historia es que desafortunadamente alguien en el saqueo del templo desafortunadamente prendió fuego al templo y el templo comenzó a arder, lo que era inusual. Cuando comienza a arder, piensas en todo el oro y todo lo que había en el templo. ¿Qué le sucede al oro cuando se calienta? Se derrite y entonces ¿a dónde corre? Hacia abajo, en todas las grietas y hendiduras entre las rocas y así llegar a lo que es valioso. ¿Qué hay que hacer? Tienes que quitar cada roca de la otra roca para que puedas llegar al oro. ¿Estás viendo esto? Y así Santiago escribe esto a una iglesia que se dispersa, que están corriendo por sus vidas. No se trata de gente que va a la iglesia los domingos, se trata de una iglesia que literalmente ha dejado sus hogares, ha dejado todo lo cómodo, porque los romanos han entrado y han empezado a ejecutar y aniquilar. Así que Santiago escribe esto. ¿Por qué te estoy contando esto? Porque cuando empiezas la narración de Santiago en el capítulo 1, creo que a veces no entendemos el contexto. Si no tenemos un buen contexto de las Escrituras, vas a malinterpretar lo relevante que es la Escritura para nosotros. Hay un gobierno que ha venido contra ellos. Todos están huyendo por sus vidas y Santiago tiene la audacia de empezar con cosas como esta: tened por sumo gozo. Quiero decir, tienes una astilla en el dedo del pie y no entiendo cómo encontrar alegría en esta situación. Santiago está escribiendo un texto que se asemeja a un hombre. Sé que estás enfrentando dificultades y que tu vida se ha vuelto incómoda y lo normal ya no existe. Pero considera todo lo que Dios está haciendo en ti, como el gozo, la perseverancia y la fortaleza. Escribe una carta a aquellos que están lejos, en la diáspora, y toma en cuenta lo que dice en Santiago capítulo 1, versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Mantén esto en mente, inconstante en todos tus caminos. Cuando te encuentras con alguien que es de doble ánimo en una faceta de su vida, Santiago dice que no se puede compartimentar la doble moral, ya que se manifestará también en otras áreas de la vida. Es común ver fracasos morales en el liderazgo de la iglesia o incluso en personas sin esa responsabilidad. He observado esto especialmente en el entorno religioso. Descubro que cuando investigo un caso de indiscreción o falla moral, hay varias cosas que contribuyen a ello. Porque una persona de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. No tienen este espíritu de autocontrol, el fruto del autocontrol en todas las demás áreas y solo en esta área. ¿Me están siguiendo? Y entonces Santiago trata con esto y dice que hay la persona de doble ánimo. No debe esperar recibir nada. Son arrojados de un lado a otro. Santiago realmente crea esta palabra. Nunca fue usada antes. Este Santiago me encanta. Esto él como que graba una frase, inventó una palabra, doble ánimo. Y después de que él lo utiliza una y otra vez, pero antes de esto nunca fue realmente utilizado. Y lo que es Santiago toma dos palabras y las pone juntas. Y lo que está diciendo es esto: una persona de doble ánimo es un individuo de doble alma, por lo que son de dos mentes separadas. Él habla de alguien que lucha con algo de manera intermitente, sin llegar a referirse a alguien con un pecado que los acose constantemente y que está permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en ellos. Además, nota que tienen dos opiniones contrapuestas. En un momento piensan de una forma y en otro momento piensan de otra.
Estos cambios probablemente se deben al entorno y a las personas que los rodean. Sin embargo, esta persona no debe pensar que merecen recibir algo, ya que es de doble ánimo y dos almas. Ahora, déjame decirte esto, me trajo una imagen de mi infancia. Creo que tenemos esta imagen del domador de leones. ¿Alguien sabe lo que son? Y ya no hacemos esto tanto porque probablemente Siegfried y Roy o algo así, pero nos hemos vuelto un poco más inteligentes. Pero la idea del domador de leones en el circo me recuerda a ti y a esos lugares. El domador de leones es el valiente hombre que se mete en la jaula con esos feroces leones que en un instante podrían acabar con tu vida. Literalmente podrían desmantelarte con una simple acción, solo un mal movimiento de tu parte y te podrían aniquilar completamente. Y pienso en eso cuando reflexiono sobre muchos de nosotros atrapados en nuestra mente, igual que si estuviéramos en una jaula de leones. Y hay tantos pensamientos feroces que están constantemente esperando ahí. Están esperando su turno para asaltarte. Y hay una imagen en la que viste al domador de leones que aprendió que si tomaba una silla de 4 patas y la ponía frente al león. ¿Qué pasó? Fue esto, había un cómic que vi donde había una línea, un domador de leones en una línea, mira a la otra línea, dice, ¿qué tiene de aterrador una silla? Y no hay nada de miedo en la silla. ¿Cuál es el problema con la silla para el león? Cuando hay 4 puntos de enfoque, los paraliza. No saben cómo avanzar. Los domadores de leones de la antigüedad tenían una pequeña silla de madera en la cual el domador y el león podían entrar juntos. Tras un solo golpe, el león podría destruir la silla y se almorzaba al domador. No sé quién fue el primer domador en darse cuenta de esto, pero se percató de que si había 4 puntos y no existía un punto focal, el león no podía concentrarse en el domador y se confundía. Esto lo paralizaba y no podía realizar las tareas para las que había sido diseñado. Por lo tanto, el león se quedaba allí y con el látigo ahora sí podía ser controlado. Y para algunos de nosotros hoy, su doble ánimo es simplemente que están estancados. Son incapaces de vivir en la plenitud de la promesa de Dios en áreas de su vida. Porque acabo de decirlo, por un lado pienso, debería perdonarlos, pero no los voy a perdonar. No, escucha, ellos lo necesitan. Necesitan hacer esto, ¿verdad? Escucha, no me pidieron que pensara en todas estas ideas y eso nos distrae y paraliza. Te impide vivir la forma en que Dios te diseñó para vivir, te impide creer en un secreto. ¿Ves? Si ese domador de leones tomara esa silla y la dejara a un lado y se enfrentara al león, y ahora el león tiene un punto de enfoque singular, fácilmente podría seguir adelante y hacer lo que hacen los leones. ¿Me siguen? Y hay muchos de ustedes hoy, creo que el Espíritu Santo acaba de dejar caer esto en mi espíritu, que hay muchos de ustedes hoy que son de 2 opiniones, que son de doble ánimo. Y ese doble ánimo no te ha permitido avanzar en las cosas de Dios. No es mucho. A menudo te encuentras atrapado en el mismo proceso de pensamiento, con una narrativa que te dice qué deberías hacer, lo que Dios te está llamando a hacer, lo que sabes que está bien y lo que el Espíritu Santo te está guiando. Pero también hay otro enfoque de pensamiento que desvía tu atención y te paraliza espiritualmente. Y mi esperanza hoy es que antes de que te vayas de este lugar, es que tomes cautivos esos pensamientos, tienes que dirigir esos pensamientos, tienes que escuchar, si puedes nombrarlo, puedes domarlo. Si puedes descifrar las distracciones y mentiras del enemigo,
así como sus acusaciones y estrategia, no seas ignorante de las artimañas del diablo. Si eres capaz de comprender sus planes y esquemas, podrás seguir adelante. Si puedes descifrarlo, déjame decírtelo de esta manera. ¿Puedes liberarte? Puedes liberarte de la jaula. Vamos, puedes liberarte de lo que te retiene. Esta mañana voy a recordar el consejo de Santiago. Él dice que cuando somos inseguros perdemos la sabiduría. Si nos falta sabiduría es porque somos de doble ánimo. Ahora bien, la sabiduría es la capacidad de aplicar el conocimiento con precisión y eficacia. Así que entiende, conocimiento es lo que sabes, ¿verdad? Vas a la escuela para aprender conocimiento. No necesariamente vas a la escuela. Y algunos yo diría, si vas a la escuela de medicina, con suerte vas a tomar el conocimiento y aplicarlo efectivamente. Pero hay mucho de lo que aprendiste en la escuela, pero nunca lo aplicas en ninguna parte. Amén. Estudié bastante y recuerdo cuando empecé a estudiar geometría. Vamos, ¿a alguien le gustaba la geometría? ¿Qué les pasa a ustedes? Mejor que el álgebra. Bueno, no estoy seguro de eso, pero escucha, a cada uno lo suyo, y recuerdo como cuando llegué a la geometría y la trigonometría y todas estas matemáticas diferentes. Pensé que estaba en el lugar equivocado. Quiero encontrar la clase de carpintería. ¿Sabes lo que digo? Mientras estoy allí, pienso en adquirir conocimiento, aunque muchos de ustedes también en álgebra olviden aplicarlo. Así que yo diría que sin sabiduría, incluso su conocimiento se vuelve ineficaz. La sabiduría es divina por naturaleza, especialmente en este caso. Dice, si te falta sabiduría, pídela a Dios. Si no sabes qué hacer, deja que te explique en la versión internacional Whelan. Pregúntale a Dios. Él tomará todo lo que ya sabes de una red y te dará sabiduría. Ahora, esto es tan importante que te voy a decir cómo renovar tu mente en un momento. Renovar nuestras mentes en la palabra es fundamental, pero si no tienes la palabra de Dios dentro de ti, no habrá sabiduría en la cual apoyarte. La sabiduría proviene de una red. Así que cuando estás bajo ataque y has puesto dentro de ti la palabra de Dios que dice, no hay arma forjada contra mí esta mañana. Yo estaba orando esto. Los que están cansados, Dios, se levantarán con alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se cansarán. Estaba yendo a Gálatas, Señor, pero no te canses de hacer el bien cuando tienes el conocimiento de la palabra de Dios dentro de ti que viene a través de esa lectura y estudio y aprendizaje. De repente ahora tienes la habilidad de pedirle a Dios sabiduría y la sabiduría tira de esa red y te da lo que necesitas en ese momento para ser efectivo y exitoso. La sabiduría viene de Dios. Escucha en Efesios, y por cierto es uno de esos momentos cuando hablé de las notas la semana pasada. Si no estabas aquí y no lo escuchaste, vuelve y escúchalo. Este es uno de esos versos que tengo en una tarjeta. Lo pido sobre mí. En realidad pido por ustedes. Oro por ustedes todos los domingos. Lo pido cuando camino por este cuarto en la mañana y pido más que solo este verso. Solo te estoy dando un verso, pero dice esto, que el Padre glorioso les dé el espíritu de sabiduría. Ahora no se detiene ahí, mira esto. Y de revelación, para que lo conozcan mejor. ¿Puedo decirte algo a través de la predicación de la palabra? No estoy interesado en darte conocimiento. Cuando hablé de todo eso del templo y todo ese bla, 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 eso es conocimiento. Es solo información. Te lo di para que vieras el cumplimiento y razonamiento de la profecía de Jesús. Que incluso lo que era inusual, Jesús a través de la profecía habló y sabía lo que pasaría. Así que se remonta al Dios de la divinidad de Jesús, pero solo los imperios y bla, 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 eso es solo información. Usted no va a salir de aquí y cambiar el mundo, porque usted sabe cómo los romanos se apoderaron de los templos. Ok, pero aquí está la cosa. La sabiduría y revelación cambiará tu vida. ¿Por qué tantas revelaciones sobre la revelación? No estoy hablando de leer libro de Apocalipsis, bueno, tal vez. Pero esto es lo que yo entendería. Te diría que la revelación es cuando la ves, cuando tus ojos se abren y dices, eso es. Tienes ese momento, lo entiendo.
Es el lugar de comienzo, creo, de la mente renovada que establece un nuevo límite para nuestras vidas. Te daré el ejemplo de diezmar, porque esta es una de esas cosas que mucha gente no tiene revelación. Ellos tienen información, pero no han tenido revelación de ello. Y he aquí por qué. Puedes atacarme todo lo que quieras, pero tengo mis propias experiencias. Tengo mi propia revelación de la fidelidad y provisión de Dios. Así que ninguno de tus argumentos basados en el conocimiento tendrá ningún efecto contra la revelación. ¿Me están escuchando? No estoy seguro de que lo estén, porque la cosa es que cuando recibes una revelación, establece un nuevo límite para tu vida. Así que si hay un área en la que necesitas renovar tu mente, esto es lo que te animo a hacer. Ve al Señor y pídele sabiduría. Señor, dame sabiduría y revelación, un espíritu de sabiduría y revelación y conocimiento. Que yo te conozca en esta área particular de mi vida, lo que sea que pueda ser, tal vez sanidad, tal vez sean las finanzas, relaciones, matrimonio, criar hijos. Todas esas cosas, la palabra de Dios tiene conocimiento y revelación para nosotros que debemos absorber y que es la palabra y el Espíritu de Dios juntos los que transforman nuestras vidas. Necesitas sabiduría, pide sabiduría. Santiago dice que si necesitas sabiduría, pídesela a Dios. Pregúntale a Dios. Escucha, no hay nada malo en tener una comunidad. No hay nada malo en tener un buen consejero. No hay nada malo en hablar con tu pastor. Esas cosas pueden ser grandiosas. En la multitud de consejos hay sabiduría, nos dice la Biblia. Pero todo eso realmente es secundario a que tengas una relación y le pidas a Dios. Dios, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo en este momento? ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué debo hacer? Ahora, esto es lo que tu visión de Dios, tu paradigma de Dios, tu perspectiva de Dios a menudo determinará si le preguntas ¿y cómo? Porque hay muchos de ustedes, de nuevo, estamos hablando de renovar la mente. Hay muchos de nosotros en esta sala que tienen una falsa imagen de Dios. Y así, cuando te acercas a Dios, piensas en Él como enojado, sin voluntad, distante. Piensas en Él como desconectado. Ahora hay otras personas que piensan en Él como amoroso y gracioso y amable. Y aquí está la verdad. Hay algunos de ustedes que piensan en Él con doble ánimo. En un minuto estás como, oh, el amor de Dios, es la bondad de Dios la que nos atrae al arrepentimiento. Esa escritura, y luego hay otro lado de ti. Ellos solo van y Dios está enormemente decepcionado conmigo. Oh, soy la niña de sus ojos y Dios debe estar disgustado conmigo. Eso es doble ánimo. ¿Están atentos? Creo que sí, porque está en silencio. Y así. Él dice que le preguntes a Dios, tu visión de Dios, tu paradigma de Dios va a determinar si preguntarás o no. Determinará cómo preguntarás, con qué frecuencia preguntarás. ¿Es Dios amoroso, amable, compasivo o está enojado y es difícil de complacer? Te diré esto es solo un poco de conocimiento. Puedes pedirle a Dios sabiduría, porque muchas veces nuestros padres, sin saberlo, son los portadores de la imagen de Dios para nosotros como niños. Y a menudo asociamos nuestra visión de Dios con nuestra visión de nuestros padres e incluso madres a veces. La psique humana es cómo nuestros cerebros funcionan y por eso los padres no entienden que son portadores de la imagen de Dios. Y aquí está el problema con tus padres, con mis padres y conmigo mismo. No son perfectos, no son Dios. Y por eso tendrá que haber una renovación de tu mente en lo que se refiere a la naturaleza de Dios de lo que has llegado a creer. Porque cuando eras pequeño creías que tus padres eran perfectos y los más inteligentes. Tu padre era el más fuerte, creías todo eso, no lo hiciste por un tiempo. Por un tiempo. Y luego creciste y maduraste y dices, espera, ya no creo que mis padres sean los más inteligentes. Ahora mis hijos todavía lo creen, pero yo debería decirlo de esta manera. Creo que mis hijos todavía creen eso. Pero saben que papá no es el más fuerte, no es el más rápido, no es el más inteligente, no lo es. Pero cuando eras pequeño
pensabas que Él era perfecto. Él tiene todas las respuestas y es lo que tenemos que hacer para sobrevivir. Es lo que tenemos que hacer, porque si tus padres son imperfectos, si tus padres son un desastre y tú eres el pequeño niño de 5, 6 o 7 años en esa mezcla, si estas personas son un desastre, entonces, ¿quién va a cuidar de mí? ¿Me está siguiendo? Se queda con nosotros. Esa es una de las razones por las que Pablo dice: cuando me convertí en hombre, dejé de lado los pensamientos infantiles. Parte de ese pensamiento infantil era que esa proyección en Dios de la falla y fragilidad de las personas. ¿Me están escuchando? Que el marco del hombre. Pero te digo esto, tal vez esta mañana deberías considerar el doble ánimo de Dios que tienen que preguntarle: ¿crees que es generoso? Esto es lo que Santiago escribe: Él te dará generosamente sin reproche. Él ya te ha dicho cómo va a responder. Dios, por inspiración del Espíritu Santo. Esta no es la opinión de Santiago. Este es Dios mismo diciendo: si me pidieras sabiduría, te la daría generosamente y sin reproche. ¿Qué significa sin reproche? Creo que entendemos generoso. ¿Qué significa sin reproche? Sin reproche significa simplemente esto: sin reprender, sin ser condescendiente y sin encontrar faltas en ti. No sé si alguna vez le has pedido $20 a tus padres para gasolina cuando eras adolescente. Espero que a tus 50 no lo hagas. Cuando eres adolescente vienes y pides $20 para gasolina. Como padre, ¿qué respondes? ¿Qué hiciste con los últimos $20 que te di? Eso es un reproche, ¿verdad? No juzgo a los padres que confían y verifican responsabilidad. Aún así es un reproche. Esto es lo que dice: no voy a atacarte. ¿Qué hiciste con la última sabiduría que te di? No hiciste un buen trabajo con la última sabiduría que te di. Como que lo arruinaste. No me escuchaste. No me conociste. No, esa no es la naturaleza de Dios. Él dice que si vienes y me preguntas porque sabes quién soy, aquí está quién soy. Amo dar generosamente y amo dar sin reproche, sin condescender, sin encontrar faltas en ti. Me encanta bendecirte con la sabiduría que te va a ayudar a seguir adelante. Pero aquí está la cosa. Él dice: tienes que hacerlo en fe. Necesito decirte esto: Dios vive en el reino de la fe. Él no vive en el reino de la duda. Es posible que tengas preguntas. Las preguntas no son necesariamente dudas. Las preguntas son aquellas que pueden ser pensamientos presentados. Pregunta significa que has tomado cautiva una idea y ahora puedes someterla a la mente de Cristo y permitirle que hable en ella. Pero esto es lo que yo te diría y te daría un pensamiento único. Pero la fe es donde Dios vive, es la moneda del cielo. Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Esta es la razón por la que muchos pueden leer la Biblia sin fe y no hace nada por ti. La mayoría de lo que se oye en la conversación teológica de todos estos teólogos de Facebook y teólogos de Instagram y TikTok, ya sabes, la realidad es que se puede ir a ella con un conocimiento sin revelación, sin sabiduría, y es solo un libro de información como cualquier otro libro. Cuando te acercas a Dios con fe diciendo: creo que tú eres Dios, creo que esta es tu palabra, creo que usaste hombres a quienes inspiraste para escribirla. Hay algunas personas obsesionadas con solo un grupo reducido de hombres que escribieron la Biblia. Yo solo me pregunto si preferirías que alguien encontrara la Biblia al azar en el desierto y que te dijera: mira, he encontrado la palabra de Dios, en lugar de creer que Dios inspiró y utilizó a personas de diferentes continentes, idiomas y posiciones sociales a lo largo de miles de años con un mensaje redentor de Jesucristo y la restauración del ser humano a Dios. ¿Preferirías creer en la falacia de encontrarla en el bosque? Entonces creerías que Dios siempre elige asociarse con las personas, como siempre ha hecho. Nadie lo hace solo para traernos la palabra de Dios, enseñarnos, corregirnos y entrenarnos en la naturaleza de su corazón y carácter. Él nos dio su palabra para revelarse a sí mismo, para que pudiéramos conocerlo y tener revelación. Soy un poco pro Biblia. Y puedes acercarte a ella sin fe, y lo entiendo. Escucho a la gente como si no tuvieras fe.
Y la realidad es que Él vive en el reino de la fe. Él opera, se conecta con y responde. Tu fe tiene que pedirlo. Y la duda de fe dice esto sí. Pero ¿qué pasa si crea un doble ánimo en ti? Bueno, ¿y sí? ¿Y si esto no es la palabra de Dios? Genial. ¿Y si no lo es? Entonces tienes que encontrar alguna otra solución. Número uno, ¿a qué es esto y cómo Dios nos hablaría? Si de hecho lo haría. ¿Me están siguiendo? Y todo lo que les estoy diciendo es lo que eso les provoca. Les crea un doble ánimo. Crea las cuatro patas de la silla y ahora estás detenido. Estás pasmado. Estás incapacitado. No puedes avanzar. No puedes vivir de la manera que Dios te ha diseñado y el propósito para que vivas. ¿Cuáles son algunas de las señales del doble ánimo? Haré esto rápidamente. El doble hablar es una gran señal de doble mente. De la abundancia del corazón habla la boca. Yo te ayudo, quiero ayudarte a entender. Tengo doble ánimo y alerta de revelación. Creo que todos tenemos un poco de doble ánimo a veces. Distintos grados, distintos tiempos. Hay momentos en los que podemos encontrarnos vacilando entre dos opiniones. Es la carne, es el espíritu, es la batalla, es el enemigo, todas las cosas que obran. Pero aquí está cómo puedes saber si hay doble discurso. Si hablo de una manera aquí y de otra allá, si la Biblia dice que esta es agua pura, agua dulce, sale de la fuente con agua amarga. Siempre que haya doble discurso, la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Escucha lo que sale de tu boca. Escucha, ese es el problema. No solemos escuchar lo que sale de nuestra boca. Apenas escuchamos lo que sale de la boca de los demás, porque estamos muy ocupados respondiendo sin escuchar realmente algo. Pero lo que me gustaría desafiarte es esto. Escucha lo que sale de tu boca en una vida de oración y adoración inconsistente. Eres ferviente en un ambiente, en un momento, seguido por la falta de hambre espiritual y hay apatía. En otro es un signo de doble ánimo. Una falta de confianza en el plan de Dios. Doble ánimo. ¿Estás entregado al pecado sabiendo lo que es correcto? A pesar de ello, sigues cayendo y participando. Incluso abrazas voluntariamente patrones de pecado en tu vida en lugar de luchar contra ellos. Esto nos lleva a tener doble ánimo. La dificultad para mantener una relación con Dios y las personas se debe a que vas de un compromiso excesivo a la desconexión. Estoy en todo y luego no me encuentran por ninguna parte. Amén. Entonces, ¿cómo puedo lidiar con la doble mentalidad? Muy rápido, número uno. Santiago nos dice, lo dice de esta manera: acércate a Dios y Él se acercará a ti. El número uno es acercarse a Dios. Acérquense a Dios. ¿Qué significa esto? Significa que me apoyaré en su presencia, ya sea a través de su palabra, la oración, la adoración o la comunidad bíblica. Mi prioridad será buscar el reino de Dios y permitir que Él añada todas las demás cosas a mi vida. Me acercaré a Dios y le daré tiempo, permitiendo que el Espíritu Santo me muestre cualquier ambigüedad o ideas falsas sobre Él. Déjame decirte esto. ¿No crees que si tienes una falsa percepción de Dios, que Dios desearía revelarse de tal modo para deshacer esa falsa percepción? Estamos muy frustrados con esa falsa idea. Nunca nos acercamos a Él con ella. Señor, esto es lo que siento. Siento que estás enojado conmigo. Parece que estás enojado conmigo. ¿Me estás castigando? ¿Alguna vez tuviste esos pensamientos? Y continuamos el ciclo con esos pensamientos en lugar de acercarnos a Él y permitirle decir déjame. Y la mayoría de las veces hay dos maneras. Lo veo haciendo esto al menos en mi vida. Será a través de su palabra. Y será a través de su espíritu y luego adicionalmente será a través de otros creyentes que vienen y confirman lo que Dios ya está diciendo. Acércate a Él. ¿Qué tan cerca estás de Dios? Si pudieras medir esa distancia,
Sé que no es exactamente así como funciona, pero si pudieras medir esa distancia, ¿cuán cerca estás con Él hoy? No te pido que hagas un viaje introspectivo de autocondena ahora mismo. Bueno, no estoy tan cerca como necesito estar. Eso es probablemente algo que yo abordaría. Espíritu Santo, quiero estar cerca de ti. Quiero estar tan cerca que cada vez que algo aflija tu corazón, siento que eso aflige mi corazón. Quiero estar tan cerca de ti que cuando necesites apoyo, sepas que puedes contar conmigo para compartir contigo y formar parte de cada uno de tus proyectos. Solo deseo estar cerca de ti. Todos tenemos momentos de distancia, pero no dejes que te dominen. Sigue acercándote a Él incluso en esos momentos. Número 2, yo te diría esto: arrepiéntete de tu doble ánimo. Santiago 4:8, pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los indecisos, purifiquen su corazón. Santiago lo resume en esto: condición en la que nos encontramos en una acción de la que necesitamos arrepentirnos. ¿Me están escuchando? Que pasamos de, bueno, no sé por qué soy de doble ánimo. No, Él dice que necesitas poseer esta cosa y la acción de limpiar tus manos, la acción de permitir a Dios purificar mi corazón y permite que Dios haga ese trabajo. Me hago cargo, Señor, tengo cierto doble ánimo. Hay un ir y venir, hay cierta inestabilidad en mí a veces. Y así, Señor, me arrepiento de eso. Quiero que cambies mi pensamiento en eso. Que me recuerdes, Espíritu Santo, que cuando me distraigo por los 4 puntos de la silla, no, hay una clara visión y propósito de Dios. Hay una clara palabra del Señor que me llevará adelante en ese momento. Hay una revelación que puedo captar que me moverá hacia lo que Dios tiene para arrepentirme de ese doble ánimo. Y finalmente diría esto: alimenta tu fe por encima de tus dudas. Siento que necesito sentarme y aconsejarte por un segundo. ¿Qué te trae por aquí hoy? Y sea lo que sea, en algún momento de esta conversación, probablemente te diría esto, si pudiera ofrecerte una idea. Cuando te llenas de información basada en el miedo todo el tiempo, la carne duda, por no hablar de las mentes depravadas, vas a luchar con un sentido de paz. Vas a luchar con el miedo, con la duda. ¿Por qué? Porque la estás alimentando. Yo te animaría a limitar y manejar tu tiempo en los medios sociales, en los canales de noticias, porque obtendrás su maravilla. Deberían llamar a esto un desplazamiento de duda, pero es un desplazamiento de muerte, donde te encontrarás consumido y abrumado. Han probado una y otra vez en las redes sociales que te sientes peor cada vez que sales de ellas que cuando entraste en ellas, pero te estás alimentando a ti mismo. Recuerdo momentos de mi vida cuando no estaba comiendo lo más saludable y todavía no como tan sano. Ahora corro mucho, pero me he vuelto más consciente del efecto que tiene en mi cuerpo lo que meto en él. Sé que tienes 19 o 20 años, eres como, ya sabes que vas a envejecer. Y yo digo tal vez, pero llegarás ahí. Y la realidad es esta, es que lo que ves, lo que alimentas, va a afectar lo que sale. Y lo que te voy a decir hoy es simplemente esto: tienes que alimentar tu fe sobre tus dudas. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice esto: así que la fe viene por el oír, es decir, escuchar a través de la palabra de Cristo. Es interesante que el Centro para el Compromiso Bíblico hace varios años hizo un estudio sobre las personas en la iglesia que están comprometidas con la Biblia.
Ahora, les he dicho esto, que la persona promedio abre su Biblia un día de cada 7, incluyendo ir a la iglesia. Son los que van a la iglesia, no es el mundo. Entonces, no digo que seas tú, solo digo que es el promedio. Y se realizó un estudio que mostró qué ocurre al abrir la Biblia una vez al día. Lo examinaron con luchas y dificultades y toda una lista de categorías que estas personas pasaron y dijeron: sí, estoy luchando con esto o esto. La persona que abría su Biblia un día a la semana literalmente no tuvo efecto en estas áreas de su vida. Cosas como la soledad y la depresión y el pecado y cosas específicas. Ningún efecto. Así que van a la gente a 2 veces a la semana, 0 efecto. 3 veces a la semana. Hubo una pequeña respuesta nominal, pero nada cambió realmente. Y luego a personas que estaban en la palabra. Es un estudio. Puede leer el estudio por el Centro Biblia. Léelo por usted mismo. 4 veces a la semana. Y los resultados. El cambio se disparó. Ocurrió un cambio drástico. Cuando la gente se alimentan consistentemente con la palabra de Dios, que creo que están construyendo su fe. La Escritura nos enseña que al escuchar las palabras de Cristo, tú estás construyendo tu hombre espiritual. Cada vez que leo esta Biblia, algo sucede en mí. Escucha lo que pasó 4 veces. Esto es lo que encontraron. La soledad se redujo en un 30%. La ira disminuyó un 32%, la amargura en la relación disminuyó un 40% y el alcoholismo disminuyó un 57%. La sensación de estancamiento espiritual disminuyó un 60%. El consumo de pornografía disminuyó un 61%. Compartir la fe aumentó un 200%. Discipular a otros en su fe aumentó un 230%. Memorizar las escrituras aumentó un 400%. Es para mí como si alguien en que 4 veces por semana, y probablemente podría razonar, podríamos hablar de por qué es así y tal vez. La cantidad de estrés y el miedo y la duda frente a la palabra de Dios que construye la fe, que contrarresta y comienza a cambiar. Pero una simple pregunta, y escuché a un pastor decir esto esta semana, pensé que era muy poderoso, simplemente dijo esto: ¿por qué no lo hacemos? Y estaba hablando de otra cosa. Pero él dijo esto sobre la palabra de Dios, me llamó la atención: ¿por qué no leemos la Biblia? Porque creo que lo he dicho en esta sala probablemente más de una vez, y si creciste en la iglesia, probablemente has oído esto muchas veces. ¿Por qué no nos involucramos más en la palabra de Dios? E hizo esta declaración. Dijo que todo comportamiento tiene un propósito y solo puede ser simplemente así de verdad. No creemos que hace ningún bien. Tal vez voy a exponer algunos de doble ánimo en nosotros hoy. Simplemente no creemos que vaya a hacer ningún bien. Ahora conozco a cada cristiano que dice: oh, no, pastor, no es eso, es que estoy ocupado. Bueno, ocupado es una declaración de prioridades. ¿Considero eso una mala palabra? Cuando la gente viene y me dice: pastor, sé que estás muy ocupado, yo digo: no, hago todo lo que quiero y necesito hacer. Ahora puede que tenga mucho que hacer, pero ¿sabes qué? Siempre hago las cosas que quiero hacer. Como 3 veces al día. Son como si pudiera decirlo bien. Entonces, hago las cosas que creo que tienen un propósito. La mayoría de ustedes se levantaron hoy y se bañaron o ducharon porque crees que tiene un propósito, o al menos te limpias un poco la ropa. ¿Sabes a lo que me refiero? Te peinaste, te subiste al auto, viniste a la iglesia. ¿Por qué has venido a la iglesia? ¿Hay algún propósito que crees que te sirve? Hay algunas personas que conozco a veces que me dicen cosas como: pastor, estoy tan contento de haber venido hoy y solo quiero detenerlos. Y yo solo quiero decirles: hey, no seas así.
Porque eso significa que te levantaste esta mañana y preguntaste, ¿quieres ir? Yo no, pero deberíamos ir. ¿Sabes a lo que me refiero? Y cosas así, y fuimos. No seas de doble ánimo acerca del cuerpo de Cristo. Entiendo que no vendrán todas las semanas, Dios los bendiga. Diviértanse, ese no es el punto que estoy diciendo. La realidad es esta, no tengas doble ánimo acerca de su palabra. No seas de doble ánimo en todo comportamiento. Es perfecto si te pregunto, ¿haces ejercicio? ¿Camina? ¿Vas al gimnasio? ¿Haces tal cosa? ¿Comes tal cosa? ¿Haces todo eso porque crees que funciona? Es un propósito. Entonces, ¿por qué no participamos en la obra de Dios? Podría ser simplemente que no creemos que importe. No obstante, nos encontramos con una mentalidad inestable. Eso creo que puede llevar a mentes depravadas. Dejamos de reconocer a Dios en ciertos momentos debido a nuestra doble mentalidad. Es probable que elijas uno u otro y vayas en esa dirección, si no es por frustración. Amén. Termino con esto. En el Antiguo Testamento hay un profeta con el nombre de Elías, quien sabemos que fue utilizado por Dios en una increíble confrontación del bien contra el mal. Los profetas de Baal, los profetas de Asherá, que el profeta de Dios, y él los llama a todos, y él hace una declaración muy reveladora mucho antes de que Santiago estuviera en el planeta. Él hace una declaración muy poderosa. Él dice, ¿cuánto tiempo vas a seguir caminando entre dos opiniones? Literalmente está diciendo lo que Santiago dijo. ¿Cuánto tiempo vas a tener una doble opinión sobre esto? Literalmente los desafía y dice, o sirven a Dios o sirven a Baal, elijan uno. Y entonces, como sabes, provocó una especie de concurso que Dios confirmó quién era en ese momento. Lo que me parece interesante es que la palabra que usó no es la misma que usó Santiago en el mismo momento. ¿Vas a cojear? Dais que hay una falta de... Una pierna es más corta, sin opinión. Esto te impide caminar adecuadamente. Es literalmente lo que dice, que tienes una pierna corta. Tienes algo aquí que no te permite caminar de una manera sana y erguida. No puedes correr. No puedes hacer las cosas que quieres hacer físicamente porque hay una opinión defectuosa trabajando dentro de ti. ¿Ves lo que digo? Es una imagen de lo que nos sucede cuando nos involucramos en doble ánimo. Nos encontramos con la cojera. Nos encontramos incapaces de seguir adelante. ¿Podrían inclinar la cabeza y cerrar los ojos esta mañana? Les animó a que lo hagan esta mañana. Quizás le pregunten al Espíritu Santo, ¿qué me estás diciendo? Gracias, Espíritu Santo. Nos das sabiduría, nos muestras qué hacer. Haces que saquemos del conocimiento de Dios el conocimiento que está en nosotros. Tú nos das sabiduría. No lo haces con reproche, no lo haces con condenación, no lo haces buscando culpables, sino que, Señor, lo haces porque nos amas. Padre, ahora te agradezco por hablar a la gente y a los creyentes sobre áreas de doble mentalidad. Señor, te estás dirigiendo a lugares en nosotros. Señor, no solo nos corriges, sino que también nos has otorgado sabiduría para enfrentar los desafíos y palabras para guiarnos. Deseamos capturar cada pensamiento y someterlo a la mente de Cristo, ya que estamos cansados de estar estancados en nuestro caminar contigo y atrapados en estas ataduras que nos limitan. Oh Dios, piadosamente te imploro que hagas cambios tangibles en nuestros corazones. Así que, Espíritu Santo, te damos gracias. Hay algunos de ustedes hoy con sus cabezas inclinadas y los ojos cerrados. Yo diría de la misma manera que Elías lo dijo.
¿Cuánto tiempo vacilarás entre dos opiniones de servir a Dios o a otra cosa? En realidad se trata de servirnos a nosotros mismos. Nos ponemos en el lugar de Dios en lugar de permitir que Dios sea Dios. Ese es el reto para nosotros. Hacemos lo que deseamos, llevamos vidas independientes, seguimos nuestras ideas y opiniones. Tristemente, este camino no siempre es el de Dios. Así que esta mañana yo simplemente preguntaría, hay algunos sentados aquí hoy, ¿sabes qué, pastor? Quiero tomar la decisión de seguir a Jesús. Nunca has aceptado a Jesús, nunca has rendido tu vida a Dios, nunca has tomado esa decisión de seguirlo, pero estás aquí esta mañana. Dices, ¿sabes qué? Hoy quiero rendir mi vida a Jesús, quiero convertirme en un seguidor de Jesús. Necesito perdón, necesito una mente renovada. Sí, necesito su ayuda. Pero más que eso, quiero rendirle mi vida a Él. Me di cuenta por la motivación del Espíritu Santo hoy que si no lo tengo a Él, estoy viviendo a mi manera y esa manera lleva a la muerte. Pero quiero vida abundante, quiero seguir a Jesús hoy. Si estás aquí hoy, o tal vez en algún momento tomaste esa decisión, pero la doble mentalidad te ha hecho cojear, y hoy es un gran día para hacer un compromiso y de decir, vuelvo a Jesús, hoy reafirmo mi compromiso con Él. Si ese eres tú hoy, simplemente quiero pedirte esto. Si ese eres tú, ¿levantarías tu mano y dirías, ora por mí? Sí, eso es impresionante, gracias, gracias. Y hay manos por todo este lugar, gracias en la parte de atrás, los veo chicos, eso es bueno. Muy bien. ¿Podemos todos ponernos de pie hoy en esta sala? Todos levanten la mano, los que no lo hicieron, pongámonos de pie todos juntos. Debido al tiempo, les pido que hagan esto si desean entregar sus vidas a Jesús hoy. Levanten la mano, o si piensan que necesitan reconciliarse con Dios hoy. ¿Puedo animarlos a hacerlo? ¿Podrían ponerse de pie, disculparse y caminar hacia este altar? Nos encantaría orar con ustedes antes de que se vayan para que su relación con Jesús mejore. ¿Podrían venir si levantaron la mano? ¿Podrían venir hoy? Eso es todo.